Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que te encuentres viendo este video, te habla la licenciada Caterine Zúñiga Martínez. En el día de hoy les voy a presentar el video didáctico número 2 de lengua castellana. Tenemos una reflexión que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Esta reflexión nos invita a luchar por todo aquello que queremos. Es la fuerza y las ganas que ponemos para lograr todo aquello que nos propongamos. En esta ocasión desarrollaremos las siguientes temáticas: género narrativo, estructura y clasificación, cuento policíaco, cuento de terror y novela. La oración gramatical, clases de oraciones atributivas, predicativas, activas y pasivas, y el enunciado. ¿Qué es el género narrativo? El género narrativo se caracteriza por trasladar al lector a diversos mundos posibles, de la mano de la imaginación. Estas narraciones tienen diferentes manifestaciones y cada una se acoge a distintas características. Entre ellas encontramos la fábula, el cuento, la novela, el mito, la leyenda. En otras palabras, la narrativa sería una secuencia de acciones y eventos realizados por humanos y narrados por una voz particular. Esto no excluye los mitos sobre dioses ni las fábulas de animales, que en ambos casos actúan como humanos. El origen histórico del género narrativo. Las formas narrativas son tan antiguas como el lenguaje y tendrían su origen en los mitos de creación y los relatos populares de guerras y cacerías. El tiempo más reciente, primer milenio antes de Cristo, el género narrativo habría pasado de la tradición oral a la tradición escrita. En la transición de la literatura oral a la escrita, el género narrativo se habría desarrollado partiendo de los relatos religiosos, la poesía épica, la dramaturgia y las primeras crónicas históricas. En esta parte encontramos los elementos del género narrativo. El primer elemento del que vamos a hablar es el narrador. El narrador es la voz que relata la historia en el relato, que bien puede identificarse con la voz del autor, con la de un narrador implícito o con la de uno o más personajes que cuentan la historia. Cuando hablamos de narrador, se dice que hay un narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? Es el narrador que conoce y expone todos los datos de los personajes y de la historia. Una narración también puede ser en primera, segunda y tercera persona. La tercera persona es la más usada en el género narrativo. Por otro lado, tenemos el tema. El tema es el objeto, hecho o personaje sobre el que la historia gira. Un relato complejo cuenta generalmente un tema principal y varios secundarios. Otro elemento del género narrativo es el argumento o el trama. Es la manera en que los hechos se van desarrollando secuencias, peripecias o episodios relacionados que dan coherencia y verosimilitud al relato. ¿Qué es la trama? La trama es la secuencia espacio-temporal en que se va desarrollando la historia y que no necesariamente debe ser lineal o continua. Otro elemento del género narrativo son los personajes. Los personajes son los elementos que llevan adelante las acciones narradas en la historia.
Los personajes no necesariamente son humanos, no. Por ejemplo, en los mitos pueden ser dioses o fuerzas de la naturaleza, pueden ser animales o accidentes geográficos como en las fábulas. Otro elemento es el ambiente. El ambiente puede ser contemporáneo del autor o creado artificialmente como en las novelas históricas. El ambiente hace referencia al contexto histórico, social y cultural en que se desarrolla el relato y en el que desenvuelven los personajes. Por último, hablaremos del estilo. ¿Y qué será eso del estilo? El estilo constituye la firma del autor. Está relacionado con el discurso narrativo, el modo personal o característico, cómo se trata un tema. Dentro de los subgéneros narrativos encontramos el mito. El mito es aquel que intenta explicar el origen de algo, ya sea el universo, el mundo, un ser sobrenatural, un objeto o un animal. Como todo mito, lo hace desde un punto de vista fantástico e irreal. La leyenda es un relato breve sobre un acontecimiento sobrenatural, imaginario o real, que es heredada de generación en generación y puede ser oral o escrita. Otro subgénero narrativo es la fábula. La fábula generalmente tiene un fin didáctico y moralizante, es decir, trae consigo una enseñanza a través de una historia que involucra a uno o más animales. La novela. Hablemos un poco sobre la novela. La novela es una narración extensa que puede estar dividida en capítulos en la que se desarrolla un tema principal, acompañado por varios temas secundarios y digresiones que siguen al tema principal. La novela es un subgénero que se alimenta de los demás subgéneros hasta el punto en considerarse una obra literaria abierta y total. En una novela puede haber filosofía, recetas de cocina, crónicas periodísticas, poemas, instrucciones, textos históricos, etc. El cuento. El cuento es otro subgénero con una tradición que se remonta a la invención de la escritura, junto con los mitos y fábulas, y responde a la necesidad humana de contar hechos que dejaron huella de modo breve e impactante. Un cuento es una narración corta, con pocos personajes y un tema o situación principal, desarrollada y resuelta en corto tiempo. Aunque hay cuentos extensos, estos generalmente pueden ser abarcados en una sola lectura. Cuando hablamos de cuento, en esta ocasión vamos a rescatar el cuento policíaco y el cuento de terror. El cuento policíaco es un cuento en los que la trama se desarrolla en torno a un misterio, a un crimen o un suceso policíaco. También tenemos el cuento de terror. Este tipo de cuentos se estructura sobre la base de todo aquello que pueda infundir miedo al ser humano. Están diseñados para generar la sensación de misterio, suspenso y miedo. Otro subgénero narrativo es la biografía. La biografía es un subgénero que narra la vida de un personaje histórico, a través del cual se retrata una sociedad y cultura en determinada época. Finalmente, tenemos la crónica. La crónica es un texto generalmente breve sobre una determinada situación o suceso, desarrollado desde un punto de vista personal y con un tratamiento literario. Otro de los temitas de los que vamos a hablar en el día de hoy es la oración gramatical.
¿Qué será eso de oración gramatical? Pues bien, la oración gramatical es un enunciado con al menos un verbo que suele estar formado por dos partes, que son el sujeto y el predicado, como lo tenemos aquí. Otra de las partes importantes cuando hablamos de la oración gramatical es el núcleo gramatical. Ahora, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la función sintáctica u oracional. ¿Qué es el sujeto? Es la persona quien realiza la acción o a quien se le atribuye una acción o cualidad. El predicado es el conjunto de palabras que se agrupan en torno a uno de los dos núcleos de la oración. Siempre está formado por un verbo en forma personal y cumple la función de núcleo del predicado. Cuando hablamos de núcleo gramatical, nos referimos al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado. El núcleo de la oración es la parte más importante de la misma, pues le otorga el sentido y el significado a su vez. Es la palabra que determina las propiedades sintácticas de quien realiza la acción y de la acción a realizar. En este ejemplo podemos ver una oración gramatical que dice: el automóvil se parquea en la escuela. Aquí tenemos el sujeto, fíjese, el sujeto que es el automóvil y el predicado se parquea en la escuela. Pero además del sujeto y del predicado, nosotros podemos aquí identificar cuál es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo del que nosotros estamos hablando, ya sea un animal, una persona o una cosa. Y el núcleo del predicado es el verbo que se realiza en esa oración. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a mirar aquí cuáles son las clases de oraciones según el sujeto y el verbo. Tenemos 4 clases de oraciones de las que vamos a hablar en esta ocasión. Tenemos las oraciones atributivas. ¿Qué son las oraciones atributivas? Son aquellas oraciones simples cuyo predicado está formado por un verbo copulativo, es decir, un verbo que puede ser, estar o parecer. Un ejemplo claro de esto es: María está contenta. Lucas parece muy cansado. Otra clase de oración son las oraciones predicativas. Las oraciones predicativas son aquellas oraciones simples, es decir, que tienen un solo verbo, cuyo núcleo del predicado es un verbo predicativo. Ejemplo de esto es: escribí una carta a mis abuelos. Oraciones activas son oraciones en las que el sujeto agente realiza o experimenta la acción expresada por un verbo pleno que aparece en voz activa. Ejemplo: Jaime lee un libro. Jaime es el sujeto. Lee es la acción verbal. Y un libro es el complemento que recibe la acción realizada por el sujeto. Finalmente tenemos las oraciones pasivas. Son oraciones en las que el sujeto, llamado sujeto paciente, recibe la acción de un verbo pleno que está en voz pasiva. Ejemplo es: el libro es leído por Jaime. Tenemos un sujeto paciente que es el libro y tenemos la acción que fue realizada por Jaime. Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense que en esta guía hemos abordado qué es el género narrativo. Abordamos cómo está clasificado. También hablamos un poco sobre la oración gramatical y el enunciado. Ahora, tenemos la rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación se van a evaluar 3 aspectos. Uno, que es el indicador del saber.
Uno que es el indicador del hacer y otro que es el indicador del ser más la presentación del trabajo. Entonces los invito a que hagamos un trabajo excelente porque ustedes son unos niños competentes, perfiles de la Ciudad Escolar Confenalco. Y para finalizar, recordemos estas fechas. Fechas para tener en cuenta. La asignación de la guía se hace el día 8 de marzo del 2021 y ustedes deben entregarla del 15 al 19 de marzo del año 2021. Muchos éxitos, bendiciones para todos y recuerden que con perseverancia todo es posible.